El frío de la sierra atravesaba como agujas el chal raído de Catalina Reyes, mientras avanzaba por el sendero empinado del bosque. Sus 5 hijos la seguían en fila, callados, con los estómagos vacíos, desde el desayuno de frijoles aguados y tortillas duras. La madera para el fogón se había terminado hacía 2 días, y el invierno de Durango no perdona a los pobres. Adrián, el mayor de apenas 15 años, cargaba el costal más grande. Detrás venía Natalia, con 13, sosteniendo la mano de Daniela, de 7. Los gemelos Tomás y Samuel, de 9 años, traían un hacha oxidada entre los dos, y la pequeña Valeria, de 5 años, iba aferrada a la falda de su hermana mayor. Hacía 3 años que el corazón de Ricardo se había detenido mientras reparaba el techo de su humilde casa en las afueras de Nombre de Dios. 3 años desde que Catalina se había convertido en madre y padre al mismo tiempo, lavando ropa ajena por 30 pesos al día, cosiendo hasta que los dedos le sangraban, vendiendo lo poco que tenían para que sus hijos no murieran de hambre. Ricardo siempre le había prometido cosas imposibles. Algún día, mi reina, vamos a conocer lugares que solo hemos visto en la tele. Vamos a volar tan alto que tocaremos el cielo. Ella sonreía con tristeza cada vez que lo recordaba, porque los pobres no vuelan. Los pobres apenas sobreviven. El bosque estaba extrañamente silencioso esa tarde. Ni siquiera los pájaros cantaban. Catalina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «Mamá, mira eso», gritó Tomás de repente, señalando hacia un claro entre los árboles de cedro. Su voz temblaba de una forma que Catalina nunca había escuchado. Ella siguió la dirección de su dedo y sintió que las piernas le fallaban. Allí, medio devorado por la maleza y el tiempo, había un avión. No un avión pequeño de juguete, sino una avioneta real, con las alas cubiertas de musgo, el fuselaje carcomido por el óxido, las ventanas opacas por años de abandono. Parecía una bestia muerta que el bosque había reclamado como suya. Los niños se quedaron inmóviles, con los ojos muy abiertos. Catalina se acercó despacio, con el corazón golpeándole las costillas tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. La pintura blanca y azul estaba casi borrada, las llantas hundidas en la tierra blanda, las hélices torcidas como dedos rotos. Rodeó la aeronave con pasos cautelosos, sin atreverse a tocarla, como si fuera un animal que pudiera despertar en cualquier momento. Y entonces lo vio. En la puerta del piloto, grabado con algo afilado en el metal desgastado, había un nombre que hizo que el mundo se detuviera: Ricardo Reyes. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Sus manos temblaban cuando tocó las letras irregulares, profundas, hechas con urgencia o desesperación. Era la letra de Ricardo. Reconocería esos trazos en cualquier parte. «Mamá, ¿papá hizo eso?», preguntó Valeria con su vocecita asustada. Catalina no podía responder. La garganta se le había cerrado. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo había estado Ricardo aquí? ¿De dónde había sacado un avión? Ellos no tenían dinero ni para arreglar el techo que goteaba, mucho menos para comprar una aeronave. «Tenemos que entrar», dijo Adrián con voz grave, tratando de sonar como el hombre que ahora debía ser. «Tiene que haber algo adentro que nos explique esto». Catalina asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Entre ella y Adrián lograron forzar la puerta lateral. El metal protestó con un chirrido agudo que espantó a los cuervos de los árboles cercanos. El interior olía a humedad, a abandono, a secretos guardados durante demasiado tiempo. Los asientos estaban rasgados, con el relleno amarillento asomándose. El tablero de instrumentos era un laberinto de botones, palancas y medidores que no significaban nada para una mujer que apenas sabía leer. Pero entonces Catalina vio algo que la dejó sin aliento. En el asiento del copiloto, envuelto en una lona verde y protegido de la humedad, había una caja metálica. «Adrián, tráela», ordenó con voz temblorosa. El muchacho trepó con cuidado, recuperó la caja y se la entregó a su madre.
Pesaba más de lo que parecía. Catalina se sentó en el suelo del claro, sin importarle el lodo que manchaba su vestido remendado. Los 5 niños se arrodillaron a su alrededor, formando un círculo apretado. Abrió la caja con dedos que apenas le obedecían. Dentro había fotografías. La primera era de su boda en la iglesia de Nombre de Dios. Catalina con un vestido blanco prestado que le quedaba grande. Ricardo con un traje oscuro que había pertenecido a su padre muerto. Ambos sonreían como si acabaran de descubrir el secreto de la felicidad. Había fotos de cada uno de sus hijos cuando eran bebés, de cumpleaños celebrados con pasteles de pan y velas recicladas, de navidades con regalos envueltos en papel periódico. Cada imagen era un puñal en el corazón de Catalina. Debajo de las fotografías había dibujos. Los garabatos de Natalia cuando tenía 4 años, intentando dibujar a la familia. Los primeros números escritos por Tomás con un lápiz roto. Una flor que Daniela había dibujado para su papá usando crayones gastados. Ricardo había guardado todo. Cada pedacito de sus vidas había sido precioso para él. Papá guardó nuestros dibujos. Sollozó Natalia abrazando uno de ellos contra su pecho. Catalina tragó el nudo que tenía en la garganta, pero aún había más. En el fondo de la caja, doblados con cuidado obsesivo, había mapas. Mapas de México, de toda Latinoamérica, con rutas aéreas marcadas en rojo. Ciudad de México, Guadalajara, Oaxaca, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú. Al lado de cada ciudad, con la letra pequeña y apretada de Ricardo, había notas. Aquí Catalina quería ver los volcanes. Los niños comerían helado en la plaza. Valeria vería el océano por primera vez. Las lágrimas caían ahora como cascadas por el rostro de Catalina. Los niños también lloraban, sin entender completamente, pero sintiendo el peso de lo que estaban descubriendo. Y entonces, en el fondo de todo, Catalina encontró el sobre. Era de papel manila, sellado con cinta adhesiva amarilla por el tiempo. Lo abrió con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Dentro había 3 hojas llenas de la letra apretada de Ricardo. Cada palabra una confesión, cada frase una revelación. Mi amor, comenzaba la carta. Catalina la leyó en voz alta, porque sentía que sus hijos merecían escuchar las palabras de su padre. Si estás leyendo esto, significa que me fui antes de poder terminar lo que empecé. Perdóname, mi reina. Sé que debí contarte todo, pero tenía miedo de que pensaras que me había vuelto loco. Durante 7 años trabajé de noche en el taller mecánico de don Gustavo, después de mis turnos normales de albañil. Dormía 3 horas al día, pero no me importaba porque tenía un sueño más grande que yo mismo. Compré este avión en un remate federal hace 4 años. Estaba destruido, declarado pérdida total, pero don Raúl, el mecánico del aeropuerto de Durango, me dijo que con trabajo y paciencia podría hacerlo volar de nuevo. Pasé cada domingo aquí, en este claro que encontré por casualidad, reparando el motor, cambiando cables, soldando piezas rotas. Don Raúl me enseñó todo. Quería sorprenderte, mi vida. Quería terminarlo, aprender a pilotearlo, y un día llegar a la casa y decirte, súbete, mi reina, hoy empezamos nuestra aventura. Y vamos a volar sobre las montañas, sobre el mar, sobre las ciudades que solo conocemos por la televisión. Los niños iban a ver el mundo desde las nubes. Tú ibas a saber que cumplí mi promesa de darte más que pobreza, pero el cuerpo me traicionó. Siento que el corazón me está fallando, Catalina. Siento que no me queda mucho tiempo. Si no logro acabar esto, si no logro darte lo que te prometí cuando nos casamos frente al Padre Miguel, quiero que sepas algo. Cada tornillo que apreté en este avión lo hice pensando en tu sonrisa. Cada noche que pasé aquí congelándome, lo hice imaginando las caras de los niños cuando vieran las nubes de cerca. No dejes de soñar, mi amor. Este avión es la prueba de que los sueños no son solo para los ricos. Son para cualquiera dispuesto a trabajar por ellos hasta que le sangren las manos y se le rompa la espalda. Te amo, siempre te amé.
Y si hay algo después de esta vida, te juro que voy a estar esperándote entre las nubes. Tuyo para siempre, Ricardo. El silencio que siguió fue tan profundo que ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Catalina abrazó la carta contra su pecho, sollozando sin vergüenza, mientras sus 5 hijos se amontonaban sobre ella, llorando con ella, sosteniéndola como podían con sus brazos pequeños. «Vamos a arreglarlo, mamá», dijo Adrián con voz quebrada pero firme. «Vamos a terminar lo que papá empezó». Catalina miró a su hijo mayor, luego a los demás. Natalia asentía con los ojos rojos. Los gemelos se limpiaban la nariz con las mangas. Daniela apretaba su mano con fuerza. Hasta la pequeña Valeria parecía entender que algo importante estaba sucediendo. «No tenemos dinero», susurró Catalina, aunque su voz ya no sonaba derrotada. Sonaba diferente, como si algo dentro de ella hubiera despertado. «Entonces conseguiremos dinero», respondió Natalia con determinación que no sabía que tenía. Catalina miró de nuevo el avión oxidado, la carta en sus manos, y finalmente a sus 5 hijos rodeándola en ese bosque frío de Durango. Y en ese momento algo cambió dentro de ella. Pero cuando estaba a punto de hablar, escuchó un ruido detrás, pasos sobre las hojas secas. Se dio vuelta rápidamente, poniéndose de pie y colocándose instintivamente frente a sus hijos. Un hombre viejo los observaba desde el borde del claro. Tenía el cabello completamente blanco, la piel curtida por el sol y ropa de trabajo manchada de grasa. En su mano llevaba una linterna apagada. «Así que finalmente vinieron», dijo el hombre con voz ronca. «Ricardo me dijo que algún día su familia encontraría esto. No pensé que tardarían 3 años». Catalina no se movió. Su cuerpo se había convertido en un escudo entre el extraño y sus hijos. Adrián ya había recogido una rama gruesa del suelo, sosteniéndola como un bate. Los gemelos se escondieron detrás de Natalia. El viejo levantó las manos despacio. «Tranquila, muchacha. No vengo a hacerles daño. Me llamo Raúl Mendoza. Era amigo de tu esposo». «Don Raúl», murmuró Catalina recordando el nombre de la carta. «El mecánico del aeropuerto, el que le enseñó a Ricardo todo sobre aviones». «Ese mismo», respondió el viejo bajando las manos. Dio un paso hacia el claro y la luz del atardecer iluminó su rostro arrugado. Tenía los ojos húmedos. «Ricardo era el mejor hombre que conocí en mis 63 años de vida. Trabajador, noble, soñador». Catalina sintió que la tensión en sus hombros se aflojaba un poco. «¿Qué hace usted aquí?» «Vengo cada semana desde que Ricardo murió», dijo don Raúl, acercándose al avión. Acarició el fuselaje con la ternura de quien toca a un viejo amigo. «Me prometió que si algo le pasaba, yo vendría a cuidar esto hasta que ustedes lo encontraran. No podía dejar que se lo llevaran los ladrones o que el bosque se lo tragara». «¿Usted sabía que vendríamos aquí?», preguntó Natalia con desconfianza. No sabía cuándo, pero sabía que tarde o temprano pasaría. Este claro está en la ruta que la gente de Nombre de Dios usa para recolectar leña. Don Raúl se sentó en una roca cubierta de líquenes, suspirando como si cargara el peso de los años. «Ricardo me contó todo. Me dijo que si no lograba terminar el avión, yo debía ayudar a su familia a acabarlo». «Terminarlo», repitió Catalina. «Don Raúl, nosotros no tenemos ni para comer. ¿Cómo vamos a arreglar esta cosa?» El viejo sonrió, pero era una sonrisa triste. Ricardo tampoco tenía nada. «Y míralo, dejó este regalo». Se puso de pie con dificultad. «Ricardo pagó por adelantado las piezas que faltan. Están en mi taller esperando. El motor está casi listo. Solo faltan ajustes, reparar el tren de aterrizaje, cambiar algunos cables del sistema eléctrico». «¿Y cuánto costaría eso?», preguntó Adrián. «Ricardo ya pagó el trabajo», respondió don Raúl. «Pero alguien tiene que aprender a volar esto, y eso no es gratis. Las lecciones de vuelo cuestan alrededor de 280,000 pesos, sin contar certificaciones y permisos». El número cayó sobre ellos como una montaña. 280,000 pesos. Catalina ganaba apenas 2,800 al mes lavando ropa.
Tardaría más de 8 años en juntar esa cantidad, y eso si no gastaba ni un peso en comida, ropa o medicina. No podemos, dijo Catalina sintiendo que el sueño se desmoronaba. No hay forma. Ricardo sabía que no sería fácil, dijo don Raúl con suavidad, pero él creía en ti. Me lo decía cada vez que trabajábamos aquí bajo la lluvia o el sol. Raúl, me decía, mi Catalina es la mujer más fuerte del mundo. Si yo no logro cumplir esto, ella va a encontrar la manera. ¿Sabes qué más me dijo? Catalina negó con la cabeza. Me dijo, nunca dejes de soñar. Eso le voy a enseñar a mi familia, que los sueños no mueren cuando uno muere. Los sueños siguen vivos si alguien los carga. Las lágrimas volvieron a los ojos de Catalina. Yo voy a ayudarlos a terminar el avión, continuó don Raúl. Pero el resto, muchacha, depende de ti. Si quieres cumplir el sueño de Ricardo, vas a tener que luchar por él como nunca has luchado por nada. Catalina miró a sus hijos. 5 pares de ojos la observaban esperando una respuesta, esperando que ella dijera que sí, que podían hacerlo, que el sueño de su padre no moriría en ese claro olvidado. Respiró hondo. Está bien, dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. Vamos a hacerlo, no sé cómo, pero lo haremos. Don Raúl asintió sonriendo, con algo parecido a la esperanza. Entonces, mañana los espero en mi taller. Vamos a empezar. Los siguientes 7 meses fueron los más brutales de la vida de Catalina. Se levantaba a las 3:30 de la madrugada para limpiar 4 casas antes del mediodía. Por las tardes lavaba montañas de ropa ajena en el arroyo, con las manos destrozadas por el jabón y el agua helada. Los fines de semana hacía tamales que Natalia ayudaba a vender en el mercado. Cada peso ganado iba a una lata de café escondida debajo de su colchón. Adrián consiguió trabajo ayudando en el taller mecánico donde su padre había trabajado de noche. Natalia cuidaba niños del vecindario por las tardes. Hasta los gemelos juntaban botellas y latas para vender al reciclador. Don Raúl cumplió su palabra. Cada domingo, Catalina y los niños iban a su taller en las afueras de Durango. El viejo les enseñaba cómo funcionaba cada parte del avión, cómo se reparaban los motores, cómo se probaban los sistemas. Era como aprender un idioma extraterrestre, pero poco a poco comenzaron a entender. El avión empezó a cambiar. Las hélices rotas fueron reemplazadas. El motor tosió humo negro y finalmente rugió con vida. El fuselaje fue limpiado y pintado de un blanco brillante con franjas azules que Daniela había elegido porque le recordaban al cielo. Pero aunque el avión renacía, la cuenta bancaria de Catalina seguía casi vacía. Después de 7 meses de trabajo inhumano, apenas había juntado 38,000 pesos. Oye, si estás disfrutando esta historia, tanto como yo disfruté contártela, hazme un favor. Toca ese botón de suscripción y activa la campanita. Que aquí va algo diferente. Quiero que hagas esto. Piensa en un sueño que tenías de niño y que abandonaste. Escríbelo en los comentarios con el hashtag #MiSueñoVuela. Vamos a crear una comunidad de soñadores aquí. ¿Quién sabe? Tal vez tu comentario inspire a alguien más a no rendirse. Dale like si crees que los sueños no tienen fecha de caducidad. Una noche, mientras contaba las monedas en la lata de café, Adrián se sentó a su lado. «Mamá, ¿y si buscas trabajo en la capital?» «¿En Durango?», preguntó Catalina con los ojos cansados. «En las casas grandes pagan mucho más que aquí. Don Raúl dice que conoce a alguien que necesita empleada. Podrías ir de lunes a viernes y regresar los fines de semana». Catalina sintió que el corazón se le encogía. Dejar a sus hijos 5 días a la semana era demasiado. Pero cuando miró la lata de café con sus escasos ahorros, cuando pensó en el avión azul y blanco, esperando en el taller de don Raúl, cuando recordó la promesa que le había hecho a Ricardo frente a su tumba, supo lo que tenía que hacer. «Está bien», susurró, «voy a intentarlo». 3 semanas después, don Raúl la llevó en su camioneta hasta una mansión enorme en las colinas de Durango. Era un palacio de piedra blanca con jardines perfectos y una fuente de cantera en la entrada.
El portón eléctrico se abrió automáticamente. «El señor Velasco es serio pero justo», le dijo don Raúl mientras estacionaba. «Si trabajas bien, te pagará bien». Catalina bajó con las piernas temblando. Llevaba su mejor vestido, el menos remendado. Se alisó el cabello y caminó hacia la puerta principal. Una mujer mayor con uniforme negro la recibió y la condujo a través de pasillos relucientes hasta una oficina con vista a la ciudad. Detrás de un escritorio de caoba, un hombre de unos 53 años revisaba documentos. Tenía el cabello gris, lentes de armazón dorado y un traje oscuro que probablemente costaba más que todo lo que Catalina había ganado en su vida. «Señor Velasco, la candidata para empleada doméstica», anunció la mujer. El hombre alzó la vista. Sus ojos eran cafés, cansados, pero no crueles. «Siéntese, señora Reyes». Durante los siguientes 20 minutos le hizo preguntas sobre experiencia, referencias, disponibilidad. Catalina respondió con honestidad brutal. Le contó que tenía 5 hijos, que era viuda, que necesitaba el trabajo desesperadamente porque estaba tratando de cumplir el último sueño de su esposo muerto. El señor Velasco la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se recostó en su silla. «¿Por qué necesita tanto este trabajo? No me diga solo por los niños. ¿Hay algo más?» Catalina dudó, pero algo en esos ojos cansados le hizo sentir que podía confiar. «Mi esposo murió hace 3 años. Antes de morir compró un avión viejo y empezó a restaurarlo. Quería aprender a volar y llevar a nuestra familia a conocer el mundo. No lo logró. Le prometí que iba a terminar lo que empezó. Para eso necesito dinero, mucho dinero». El señor Velasco se quedó tan quieto que Catalina pensó que se había convertido en estatua. Finalmente habló, y su voz sonaba extraña. ¿Cómo se llamaba su esposo? «Ricardo. Ricardo Reyes». El color desapareció del rostro del señor Velasco. Se puso de pie tan rápido que la silla rodó hacia atrás estrellándose contra la pared. «¿Ricardo Reyes de nombre de Dios?», preguntó con voz ahogada. «El albañil». «Sí», respondió Catalina, confundida y asustada. «¿Usted lo conocía?» El señor Velasco se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Cuando bajó las manos, Catalina vio que estaba llorando. «Dios mío», murmuró, «he estado buscándolo durante 18 años». Catalina no entendía nada. El hombre más rico que había visto en su vida lloraba frente a ella. El señor Velasco se dio vuelta mirando por la ventana hacia los jardines perfectos, intentando recuperar la compostura. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. «Señora Reyes, necesito que me cuente todo sobre su esposo. Todo». «No entiendo qué tiene que ver, por favor», la interrumpió él con tanta desesperación que Catalina no pudo negarse. Le contó todo. Cómo había conocido a Ricardo en una kermes del pueblo cuando ella tenía 19 años. Cómo él trabajaba desde los 13 para mantener a su madre viuda. Cómo habían vivido siempre en pobreza, pero con amor. Cómo Ricardo soñaba con darles el mundo, aunque apenas tuvieran para frijoles. El señor Velasco escuchaba cada palabra como si fuera oro. Cuando Catalina terminó, él se sentó de nuevo, pero ya no era el hombre frío de antes. Era alguien roto. «Hace 18 años», comenzó, «yo era diferente. Tenía dinero, sí, pero vivía en Monterrey. Mi familia tenía una empresa textil. Mi madre insistía en quedarse en Durango. Decía que era su tierra. Se levantó y sirvió 2 copas de brandy. Le dio una a Catalina. Era agosto de 2006. Llovió durante 4 días. Las montañas se saturaron. Los ríos se desbordaron. Mi madre estaba en su casa cuando el agua llegó. Yo estaba en una junta de negocios en Monterrey. Su voz se quebró. La corriente arrastró su casa. Ella quedó atrapada en el 2º piso. Nadie podía llegar. El puente estaba destruido. Los bomberos dijeron que era imposible, pero había un hombre, un albañil joven que amarró una cuerda a un poste, se la ató a la cintura y se lanzó al río. La corriente lo arrastró como un trapo. Casi se ahoga, pero siguió nadando hasta llegar a la casa,
Catalina sintió que no podía respirar. Ricardo nunca le había contado los detalles, solo le había dicho que ayudó en rescates. Nada más. Rompió una ventana con las manos desnudas. Continuó el señor Velasco llorando abiertamente. Entró, sacó a mi madre, la sostuvo sobre el agua mientras tiraban de la cuerda. Cuando llegaron a tierra firme, él estaba inconsciente. Lo tuvieron que reanimar. Se fracturó 2 costillas, se dislocó el hombro izquierdo, casi pierde un ojo. Catalina recordaba esas heridas. Ricardo había dicho que se había caído de un andamio. Cuando mi madre despertó, lo primero que hizo fue preguntar por él. Quería agradecerle, recompensarlo, cambiarle la vida. El señor Velasco golpeó el escritorio con el puño, pero cuando llegué al hospital ya se había ido. Se fue sin dar su dirección, sin pedir nada. Los enfermeros solo sabían que era un albañil llamado Ricardo. Busqué durante años, contraté investigadores, puse anuncios en periódicos, pregunté en cada maldita obra de construcción en Durango. Pero Ricardo Reyes es un nombre común. Había docenas. Ninguno era el correcto. Mi madre vivió 16 años más después de eso, susurró el señor Velasco. 16 años en los que me hizo prometer cada cumpleaños, cada Navidad, que no pararía de buscar al hombre que le dio esos años. Alzó la vista. Ella murió hace 3 años, sin saber que había fallado, sin poder darle las gracias personalmente. Catalina hizo las cuentas. Ricardo había muerto hace 3 años. La madre del señor Velasco había muerto hace 3 años. En algún lugar del universo 2 vidas se habían apagado casi al mismo tiempo. Su esposo murió siendo un héroe anónimo, dijo el señor Velasco, y yo viví todos estos años sin poder pagarle lo que le debía. Se arrodilló frente a Catalina. Pero usted está aquí. La esposa de Ricardo Reyes está aquí. Eso significa que todavía puedo honrar su memoria. Señor Velasco, no tiene que... Sí tengo que hacerlo, la interrumpió con fiereza. Usted vino buscando trabajo para cumplir el sueño de su esposo. Caminó hacia su escritorio y sacó una chequera. Pero no va a venir como empleada, va a venir como familia, porque su esposo salvó a mi madre y eso significa que su familia es mi familia. Empezó a escribir. Voy a pagar la reparación completa del avión. Voy a pagar las clases de vuelo en la mejor escuela de Durango. Voy a pagar todo y voy a darle un salario mensual para mantener a sus hijos mientras estudia. Arrancó el cheque y se lo entregó. 450,000 pesos. Esto es para empezar. Catalina miró el papel sintiendo que estaba soñando. ¿Por qué?, logró susurrar. Porque su esposo me dio 16 años más con mi madre, 16 años de abrazos, conversaciones, risas. ¿Cómo se paga algo así? No se puede, pero puedo intentarlo dándole a su familia lo que Ricardo no pudo terminar de darles. Catalina apretó el cheque contra su pecho sollozando. Pensó en Ricardo, en sus manos callosas trabajando en ese avión cada domingo, en sus sueños de volarla por el mundo, en su amor tan grande que había sobrevivido a la muerte. Y entonces un teléfono sonó. El señor Velasco contestó frunciendo el ceño. Su expresión cambió. Era don Raúl, dijo colgando. Hay un problema con sus hijos. Dice que es urgente que vayamos al taller inmediatamente. El camino al taller nunca le había parecido tan largo. El señor Velasco conducía su camioneta negra a toda velocidad mientras Catalina rezaba. Cuando llegaron, sus 5 hijos estaban afuera. Adrián tenía la cara manchada de sangre. Natalia sostenía a Valeria en brazos mientras lloraba. Los gemelos temblaban. «¡Mis niños!», gritó Catalina corriendo. «¿Qué pasó?». «Mamá, intentamos protegerlo», dijo Adrián con voz ronca. Don Raúl salió con un hombre corpulento uniformado y otro de traje con portafolios. «Señora Reyes», dijo don Raúl con el rostro serio, «tenemos un problema muy grande». El hombre del traje se adelantó sacando papeles. «Soy el licenciado Torres del Registro Aeronáutico de Durango. Vengo por el avión N-856 Delta Bravo. El avión que su esposo compró
Fue adquirido en un remate hace 4 años. Existe una cláusula que no cumplió. La aeronave debía ser reparada y certificada dentro de 36 meses o revertía al Estado. El plazo venció hace 2 meses. Vengo a requisarla. No, gritó Adrián. Ese avión es de mi papá. El policía dio un paso adelante. La ley es la ley. Intentaron bloquear la entrada, explicó don Raúl. Se negaron a moverse. Catalina miró a Adrián con el ojo morado. ¿Te golpearon? Me empujó, pero no me moví. Le dije que tendría que matarme para llevárselo de mi padre. El señor Velasco, quien había permanecido callado, se adelantó. Su sola presencia cambió la atmósfera. Señor Velasco, tartamudeó el abogado reconociéndolo. No sabía que estaba involucrado. Ahora lo estoy. ¿Puedo ver esos documentos? El abogado se los entregó nervioso. Velasco los revisó minuciosamente. Finalmente alzó la vista. Estos documentos son válidos. El corazón de Catalina se hizo pedazos. Pero, continuó Velasco, existe una provisión legal. Cualquier ciudadano puede solicitar compra directa de una aeronave requisada si ofrece el valor de mercado y puede demostrar capacidad de operación. El abogado parpadeó. Eso es correcto, pero el proceso toma meses. No tomará meses, interrumpió Velasco sacando su teléfono. Marcó un número. Gobernador Salazar, buenas tardes. Soy Fernando Velasco. Necesito hablar sobre una requisición aeronáutica. Sí, el avión N-856 Delta Bravo. Quiero comprarlo esta noche. Caminó alejándose. 5 minutos después regresó. El gobernador está de acuerdo. Mañana mi abogado presentará la solicitud formal con el pago completo. 1.800.000 pesos. El avión permanecerá aquí hasta completar los trámites. 72 horas máximo. El abogado asintió derrotado. Tendré que verificarlo. Llámelo, ordenó Velasco entregándole su teléfono. Ahora. La llamada duró menos de 2 minutos. Está confirmado, dijo el abogado avergonzado. El avión permanecerá aquí. Disculpen. Se marcharon rápidamente. Adrián se lanzó a los brazos de Velasco sollozando. Gracias, gracias. Velasco lo abrazó torpemente, pero con fuerza. Tu padre salvó a mi madre. Lo mínimo que puedo hacer es salvar su sueño. Los siguientes meses pasaron como un torbellino. Catalina entró a la Escuela de Aviación del Norte de Durango. Era la única mujer en una clase de 19 estudiantes, todos hombres jóvenes con preparatoria completa. El instructor, un capitán retirado llamado Navarro, frunció el ceño cuando la vio. Se equivocó de salón, señora. La repostería está en el otro edificio. Algunos rieron. Vengo a la clase de aviación básica. Catalina Reyes. El capitán revisó su lista claramente molesto. Aquí está. Siéntese atrás. Las primeras semanas fueron brutalidad pura. Los términos técnicos la mareaban. Los otros estudiantes ya sabían física y matemáticas avanzadas. Ella apenas recordaba álgebra básica de hace 20 y tantos años. Señora Reyes, la llamaba el capitán cada clase, explíquenos el principio de sustentación. El aire que pasa por arriba del ala va más rápido y crea menos presión. Insuficiente. Siéntese. Los estudiantes reían. Uno llamado Eduardo siempre hacía comentarios. Debería estar en su casa haciendo tortillas, pero Catalina no se rendía. Cada noche se quedaba en la biblioteca hasta que las letras se borraban. Llamaba a sus hijos desde el teléfono público. ¿Cómo te va, mamá?, preguntaba Natalia. Difícil, mi amor, pero bien. Don Raúl la visitaba los fines de semana con comida. Ricardo estaría orgulloso. Él también tuvo que pelear por su lugar. El señor Velasco también venía con tutores que le explicaban las matemáticas. No está sola, le recordaba. En la 10ª semana algo cambió. Catalina empezó a entender. Descubrió que tenía buena memoria espacial, que podía visualizar las maniobras antes de ejecutarlas. El capitán Navarro lo notó. Una tarde la detuvo. Señora Reyes, le debo una disculpa. Asumí que no duraría. Pero usted tiene algo que no se puede enseñar. Determinación. Me recuerda a alguien que conocí hace años. ¿A quién?
a Ricardo Reyes. Catalina sintió que el corazón se detenía. Yo fui su instructor cuando entró al programa de pilotos de rescate hace años. Un muchacho flaco que no sabía nada, pero tenía hambre como usted. Se convirtió en uno de los mejores. ¿Pilotos de rescate?, susurró Catalina. Él nunca me dijo, porque se sentía culpable, respondió Navarro. Su copiloto murió en una misión. Ricardo hizo todo lo posible, pero solo podía ver la vida que no salvó. Su esposo era un héroe, y usted está honrando su memoria. A partir de ese día todo mejoró. Navarro se volvió su mentor. Los otros estudiantes cambiaron. Eduardo se disculpó. Usted tiene más coraje que todos nosotros. En la semana 22 llegó su primer vuelo real. Catalina se puso el casco, se abrochó en el avión de entrenamiento. El capitán Navarro estaba a su lado. ¿Lista? Lista. Despegue suave, suba a 60 metros y mantenga posición. Catalina respiró hondo. Tocó los controles. Pensó en Ricardo. Por ti, mi amor, susurró, y tiró de la palanca. El avión se elevó. El mundo cayó debajo, y por primera vez desde que Ricardo había muerto, Catalina sintió que podía respirar. Estaba volando. Los meses fueron un borrón de vuelos, exámenes, simulaciones. Catalina aprobó cada prueba, no con las mejores calificaciones, pero las aprobó. Finalmente llegó el examen final, un vuelo de 60 kilómetros con maniobras complejas. Catalina se despertó temblando de anticipación. Sus hijos habían viajado con don Raúl. El señor Velasco también estaba. Se puso el uniforme de piloto que Velasco le había regalado. Ya no era la misma mujer. Tenía arrugas nuevas pero una luz diferente en los ojos. «Aquí voy, Ricardo», dijo a su reflejo. El capitán Navarro esperaba. «¿Se siente preparada?» «Sí, capitán». «Entonces suba». Catalina trepó. Hizo la lista de verificación prevuelo. Todo en orden. Encendió el motor. Las hélices comenzaron a girar. Respiró hondo y tiró de la palanca. El avión se elevó suavemente. Ganó altura. Sus hijos eran puntos diminutos agitando las manos. «Perfecto», dijo Navarro por los audífonos. «Diríjase al punto alfa. Mantenga 100 metros y 90 nudos». Catalina giró hacia el norte siguiendo el río brillante. Las montañas se extendían majestuosas. El viento silbaba, y en ese momento entendió por qué Ricardo había amado tanto volar. Aquí arriba no había pobreza ni dolor, solo cielo infinito y libertad pura. Completó la navegación perfectamente. Aterrizó con precisión. Ejecutó la autorrotación sin errores. Cuando regresó y apagó el motor, había lágrimas en su rostro, pero eran de alegría. «Felicidades, piloto Reyes», dijo Navarro sonriendo. «Aprobó con 90 puntos. Oficialmente tiene su licencia». Catalina bajó con piernas temblorosas. Sus hijos corrieron gritando, llorando, abrazándola. Don Raúl aplaudía llorando. Velasco sonreía orgulloso. «Lo lograste, mamá», sollozaba Natalia. «Lo logramos», corrigió Catalina besando a cada uno. «Todos juntos». Navarro se acercó con un sobre. «Su licencia llegará por correo, pero esto es suyo ahora». Le entregó una insignia de plata con alas, la misma que Ricardo había usado. Catalina la sostuvo contra su pecho, sintiendo todo lo que representaba. «Hay algo más», dijo Velasco acercándose. «Algo que quería esperar hasta este momento». «¿Qué?» «El avión de Ricardo ya tiene todos los permisos. Es oficialmente tuyo. Pensé que tal vez querrías probarlo hoy, ahora, con tu familia». El corazón de Catalina dejó de latir. «Ahora, don Raúl lo trajo esta mañana. Está en el hangar 5 listo para volar. Los 6 caben perfectamente». Los niños explotaron en gritos. Caminaron hacia el hangar 5. Don Raúl abrió las puertas. Cuando la luz entró, allí estaba. El avión de Ricardo, pero ya no oxidado ni roto, brillaba blanco y azul con las hélices perfectas, y en el costado pintado en letras doradas había un nombre: «Sueño de Ricardo». Catalina se cubrió la boca sollozando. Los niños corrieron tocándolo, admirándolo. «¿Lista para el primer vuelo?».
preguntó don Raúl con voz quebrada. Catalina asintió incapaz de hablar. Ayudó a cada hijo a subir, les abrochó los arneses, les puso audífonos. Todos la miraban con ojos enormes. Se sentó en el asiento del piloto, el mismo donde Ricardo había soñado. Tocó los controles sintiendo el metal bajo sus dedos. Bajo el panel había uno de los mapas originales de Ricardo pegado con cinta amarillenta. «¿Listos, niños? ¿Listos?», gritaron todos. Encendió el motor. Las hélices empezaron a girar. El rugido era música. Cerró los ojos. «Gracias, Ricardo, por nunca dejar de soñar, por enseñarnos a volar aunque ya no estés». Abrió los ojos. Tiró de la palanca. El avión se elevó. Y entonces, cuando ganaban altura, cuando la tierra se alejaba, cuando sus hijos gritaban de alegría, Catalina vio algo que la hizo contener el aliento. En el asiento vacío del copiloto había una fotografía que no había estado ahí. Una foto de Ricardo sonriendo con uniforme de piloto. Y detrás, escondida contra el respaldo, había otra carta con su nombre escrito en la letra inconfundible de su esposo muerto. El avión se mantuvo en vuelo estacionario mientras Catalina extendía la mano temblorosa. Los niños no entendían por qué su madre había dejado de volar. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Adrián. «Es papá», susurró Catalina. Dejó otra carta. Con cuidado tomó el sobre. Estaba sellado con cera roja. Lo abrió. Dentro había 2 hojas. «¿La lees?», preguntó Natalia con voz pequeña. Catalina asintió. Elevó el avión a 200 metros, puso el vuelo estable y comenzó a leer en voz alta. «Mi amor, mis niños, si están leyendo esto significa que lo lograron, significa que están volando, significa que mi sueño ya no es solo mío sino de todos. Catalina, amor de mi vida, sé que te preguntas por qué nunca te conté que fui piloto. Tenía miedo. Miedo de que vieras al hombre débil que fui, al que no pudo salvar a su compañero, al que huyó escondiéndose en la construcción. Cuando te conocí con tu vestido de flores y tus ojos brillantes, supe que había encontrado algo que valía más que todas las medallas. Encontré una razón para vivir que no estaba en el cielo, sino aquí en la tierra contigo. Pero los sueños no mueren, se transforman. Mi sueño de volar se transformó en el sueño de volar contigo, con nuestros hijos, mostrándoles el mundo desde arriba, enseñándoles que los límites solo existen si los aceptamos. Adrián, hijo mayor, sé que te tocará ser el hombre de la casa. No te pido que seas yo, te pido que seas mejor. Cuida a tu madre, a tus hermanos, pero también cuida tus propios sueños. La responsabilidad no tiene que matar la esperanza. Natalia, mi princesa fuerte, tienes el corazón más grande. Vas a querer cargar todo el dolor. No lo hagas. Está bien llorar, pedir ayuda, ser vulnerable. La fortaleza verdadera no está en no caerse, sino en levantarse cada vez. Tomás y Samuel, mis guerreros gemelos, van a crecer pensando que apenas me conocieron, pero los conocí más de lo que creen. Conozco cómo Tomás se muerde el labio cuando piensa, cómo Samuel tararea cuando cree que nadie escucha. Los amo por separado y juntos. Daniela, mi estrellita, cuando te miro, veo a tu madre joven. Tienes su sonrisa, su valentía, su forma de ver luz donde otros ven oscuridad. No dejes que el mundo apague esa luz. Brilla siempre. Valeria, mi bebé, tú no vas a recordarme. Eso me duele más que la muerte. Pero vas a crecer escuchando historias. En esas historias espero que aprendas que tu papá te amó desde el primer segundo, que trabajé cada día extra pensando en tu futuro, que cada tornillo que apreté lo hice imaginando tu carita cuando vieras las nubes. A todos les digo, este avión no es un juguete ni un lujo, es una herramienta. Úsenlo. Vuelen sobre las montañas donde nací, sobre el mar que nunca conocí, sobre las ciudades que solo vi en televisión. Vivan la vida que yo no pude vivir, pero que soñé para ustedes cada segundo. Y cuando vuelen, cuando sientan el viento y vean el mundo haciéndose pequeño, sepan que yo estoy ahí.
en cada nube, en cada rayo de sol, en cada momento de libertad que sientan. No lloren por mí, vuelen por mí. Los amo, los amé, los amaré siempre. Su Ricardo, su papá, su piloto. Postdata. Catalina, en el compartimento secreto bajo mi asiento hay algo más. Ábrelo cuando aterrices. Es mi última sorpresa. El silencio era absoluto. Solo el rugido del motor y los sollozos de 6 niños y una mujer que acababan de recibir el adiós definitivo de alguien que nunca dejó de amarlos. Catalina secó sus lágrimas, respiró hondo, miró el horizonte donde el sol brillaba. ¿Quieren saber qué haríamos con papá ahora?, preguntó con voz firme. ¿Qué?, respondieron todos. Volaríamos. Y entonces empujó la palanca hacia adelante girando hacia el este. El aparato ganó velocidad cortando el aire como una flecha blanca. Volaron sobre nombre de Dios, su pueblo, sobre la casa humilde donde habían vivido, sobre el bosque donde encontraron el avión, sobre el taller mecánico donde Ricardo trabajó hasta morir. Luego volaron más lejos hacia las barrancas del cobre, ese abismo gigante tallado durante millones de años. Los niños gritaban de asombro, mientras Catalina descendía volando entre paredes de roca. «Es como otro planeta», gritó Samuel. «Mira, mamá, águilas», señaló Daniela mientras 2 aves volaban a su lado como escolta. Catalina sonrió a través de las lágrimas. Su papá también volaba así, libre, sin miedo. Ascendieron saliendo del cañón y pusieron rumbo sur. Volaron durante 1 hora siguiendo el mapa de Ricardo. Pasaron sobre pueblos donde la gente salía a ver ese avión brillante, sobre ríos serpenteantes, sobre campos dorados, sobre montañas nevadas que tocaban las nubes. Finalmente, cuando el combustible bajó, Catalina giró de regreso. El aeródromo apareció en el horizonte. «Prepárense para aterrizar. Agárrense bien». Descendió con suavidad exactamente como le enseñaron. Las ruedas tocaron tierra sin un rebote. El motor disminuyó hasta detenerse. Lo habían logrado. El primer vuelo del sueño de Ricardo fue un éxito perfecto. Cuando bajaron, don Raúl y Velasco esperaban con los ojos rojos. Navarro aplaudía. Otros pilotos se habían reunido aplaudiendo también. Catalina ayudó a bajar a cada hijo. Todos tenían mejillas brillantes de lágrimas y sonrisas imposibles de borrar. «Fue perfecto, mamá», dijo Adrián abrazándola. «Papá estaría orgulloso». «Papá está orgulloso», corrigió Catalina mirando al cielo. Entonces recordó la postdata, el compartimento secreto. Volvió a subir buscando bajo el asiento del piloto. Sus dedos encontraron un pestillo escondido. Lo jaló. Un compartimento se abrió. Dentro había una caja de madera tallada a mano. Reconoció el trabajo de Ricardo inmediatamente. La abrió con manos temblorosas. Adentro había un collar de plata con un dije en forma de hélice. Y debajo, envuelto en terciopelo rojo, había un anillo. No un anillo de matrimonio. Algo diferente. Un anillo de piloto. El anillo que Ricardo había recibido cuando se graduó del programa de rescate. El que había guardado todos estos años, esperando el momento adecuado. Había una nota pegada, para cuando aprendas a volar, porque siempre supe que lo harías. Catalina se puso el anillo. Le quedaba grande, pero no importaba. Se lo cambió al pulgar. Ahí encajaba perfecto. Se colgó el collar. El dije brillaba contra su pecho. Bajó una última vez. Velasco se acercó con expresión seria. «Catalina, hay algo que necesitamos discutir». «¿Qué?» «Este avión está certificado, tú tienes licencia y yo conozco mucha gente que pagaría muy bien por tours aéreos en las barrancas. Turistas, fotógrafos, cineastas, todos buscan pilotos confiables». Catalina parpadeó. «Me está ofreciendo trabajo. Te estoy ofreciendo un negocio. 50-50. Tú pones el avión y las habilidades. Yo pongo los contactos y publicidad. Turismo aéreo de las sierras». «¿Qué dices?» Catalina miró a sus hijos, a don Raúl, al avión brillante bajo el sol. «Digo que sí». 4 años después, el avión blanco y azul se había convertido en vista familiar sobre las barrancas.
turismo aéreo. Sueño de Ricardo era la compañía más solicitada en todo Durango. Catalina volaba 6 días a la semana, llevando turistas a ver las maravillas desde el cielo. Sus hijos habían crecido. Adrián, ahora de 19, estudiaba ingeniería aeronáutica. Natalia, de 17, había empezado clases de vuelo también. Los gemelos ayudaban en el negocio durante veranos. Daniela dibujaba constantemente queriendo ser diseñadora. Y Valeria, de 9, pasaba tardes con don Raúl aprendiendo mecánica. Velasco había cumplido cada promesa. Más que eso, se había convertido en familia. Los niños lo llamaban Tío Fernando. Pasaban Navidades juntos. Él les pagaba las escuelas, pero ellos le daban algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: una familia. Don Raúl seguía trabajando, pero ahora con Catalina como socia. Reparaban aviones juntos. Él le había enseñado todo. Una tarde de agosto, exactamente 4 años después de encontrar el avión, Catalina aterrizó después de su último tour. Había llevado a una familia canadiense a sobrevolar las barrancas. Les había contado la historia de Ricardo, cómo un hombre pobre había soñado con tocar las nubes, cómo ese sueño sobrevivió a su muerte, cómo el amor verdadero nunca termina, solo se transforma. La familia había llorado, le dieron propina generosa y dijeron que era una inspiración. Mientras caminaba hacia su camioneta, ya no la vieja que se descomponía, sino una nueva que compró con su propio dinero, vio algo que la hizo detenerse. En la cerca del aeródromo había un cartel nuevo: Escuela de Vuelo Ricardo Reyes, donde los sueños aprenden a volar. Catalina se acercó confundida. ¿Quién puso eso? Velasco apareció sonriendo. Sorpresa, compré el terreno al lado. Vamos a abrir una escuela especializada en estudiantes de bajos recursos. Becas completas, para que cualquiera como Ricardo pueda aprender a volar sin importar de dónde vengan o cuánto dinero tengan. Catalina se cubrió la boca sollozando. ¿Por qué? Porque Ricardo me enseñó algo que había olvidado: que la vida no se mide en pesos ganados o propiedades adquiridas. Se mide en vidas tocadas, en sueños cumplidos, en legados dejados. Velasco puso una mano en su hombro. Y quiero que tú seas la directora. ¿Yo? Tú. Nadie mejor para enseñar que los sueños no mueren, que la pobreza no es destino, que con trabajo, fe y determinación hasta una viuda con 5 hijos puede aprender a volar. Catalina abrazó a Fernando Velasco, ese hombre que había entrado como extraño y se había convertido en hermano. Lloraron juntos mientras el sol se ponía sobre las sierras pintando el cielo de naranjas y rojos. 6 años después, el avión original ya no volaba solo. Ahora había 4 más. Uno rojo que pilotaba Natalia, quien se había graduado con honores, uno verde para entrenamiento, uno amarillo que compraron para expandir y uno naranja que acababan de adquirir. La Escuela de Vuelo Ricardo Reyes había graduado a 48 pilotos en sus primeros 6 años. La mayoría venía de familias pobres, campesinos, obreros, gente que nunca había soñado con tocar controles de una aeronave. Ahora surcaban los cielos llevando turistas, participando en rescates, trabajando para compañías. Catalina, ahora de 49, seguía volando, pero también enseñaba. Cada estudiante nuevo escuchaba la historia de Ricardo, de cómo un hombre trabajó hasta morir por un sueño, de cómo ese sueño cambió no solo a su familia, sino a cientos de personas. El avión original, el sueño de Ricardo, ya no se usaba para tours. Estaba en exhibición permanente en el hangar principal de la escuela. Los estudiantes podían tocarlo, sentarse en los asientos, leer las cartas de Ricardo enmarcadas en las paredes, ver las fotos de antes y después. Se había convertido en santuario, un recordatorio de que los milagros existen, pero no caen del cielo. Se construyen con manos callosas, lágrimas derramadas y fe inquebrantable. Una mañana Catalina revisaba el avión cuando Adrián llegó corriendo. Ahora tenía 23. Era ingeniero aeronáutico certificado, trabajando en diseño de helicópteros en Monterrey. «Mamá, tienes que ver esto».
dijo mostrando su teléfono. En la pantalla había un video de YouTube, un documental. Se llamaba El avión del amor, la historia real de Ricardo Reyes. Tenía 6 millones de vistas. Que un cineasta alemán vino de tour hace 8 meses. ¿Te acuerdas? Le contaste la historia. Él investigó, entrevistó a don Raúl, a Velasco, a Navarro, a todos nosotros. E hizo esto. Catalina vio el documental completo, 35 minutos contando todo desde el principio. La inundación, el rescate heroico, la viudez, el avión escondido, las cartas, la escuela de vuelo, todo. Al final aparecía Catalina ahora en la cabina del sueño de Ricardo. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, pero sus ojos brillaban con luz diferente. Mi esposo me enseñó que los sueños no son lujos para los ricos, decía en el video, son derechos de todos. Y si trabajas lo suficientemente duro, si crees lo suficientemente fuerte, si amas lo suficientemente profundo, los sueños se cumplen. Tal vez no de la forma que esperabas, tal vez no cuando lo esperabas, pero se cumplen. La cámara se alejaba mostrando el aeródromo completo, los 5 aviones, los estudiantes practicando, la escuela, los hangares y sobre todo pintado en letras enormes en el techo del hangar principal visible desde el cielo. Gracias, Ricardo. Era un domingo por la tarde cuando Catalina decidió hacer un último vuelo. Solo ella sin pasajeros ni estudiantes, solo ella y el cielo. Subió al sueño de Ricardo que habían sacado de exhibición especialmente para esta ocasión. Encendió el motor. Las hélices comenzaron a girar. Ese sonido familiar que ahora era como canción de cuna se elevó despacio ganando altura, dejando atrás el aeródromo, la ciudad, las carreteras. Voló hacia las barrancas del cobre, hacia ese abismo gigantesco donde el mundo parecía abrirse para revelar sus secretos más profundos. Puso el avión en vuelo estacionario, suspendida entre cielo y tierra, flotando sobre ese cañón que Ricardo nunca vio pero soñó con mostrarle. Miró el asiento vacío del copiloto. La fotografía de Ricardo seguía ahí, sonriente, joven, eterno. «Lo logramos, mi amor», susurró. «Nuestros hijos están bien. Están volando, están viviendo, están cumpliendo sus propios sueños, y todo es gracias a ti. Gracias por no rendirte, gracias por soñar, gracias por amarme tanto que tu amor sobrevivió a la muerte». Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, era de gratitud, de paz, de una felicidad tan profunda que dolía. El sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de colores imposibles, morados, rosas, dorados, como si Dios mismo estuviera celebrando. Y entonces, en ese momento perfecto suspendida entre cielo y tierra, Catalina supo con absoluta certeza que Ricardo estaba ahí, no como fantasma ni como recuerdo, sino como presencia viva en cada respiración, en cada latido de su corazón, en cada giro de las hélices sobre su cabeza. El amor verdadero nunca muere, solo aprende a volar. Catalina sonrió secándose las lágrimas y empujó la palanca hacia adelante. El avión se lanzó hacia el horizonte, hacia el sol poniente, hacia las nubes doradas que Ricardo siempre quiso tocar. Y mientras volaba, mientras surcaba ese cielo infinito sobre las sierras de Durango, Catalina Reyes, la viuda pobre que encontró un avión en el bosque, supo que había cumplido la promesa más importante de su vida. Había mantenido vivo el sueño de Ricardo, y ese sueño ahora volaría por siempre. Y así termina esta historia increíble, amigos, pero antes de que te vayas, quiero pedirte algo importante. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo llorar, sonreír o creer de nuevo en los sueños, suscríbete a nuestro canal, no solo por nosotros, sino porque cada suscripción nos ayuda a seguir contando historias que inspiran, que transforman, que recuerdan que los milagros existen cuando no dejamos de luchar por ellos. Y ahora quiero que hagas algo especial. En los comentarios,
Cuéntanos tu historia. ¿Alguna vez alguien luchó por un sueño por ti? ¿O tú luchaste por el sueño de alguien más? Tal vez estás en medio de esa lucha ahora mismo. Compártelo con esta comunidad, porque cuando compartimos nuestras historias, cuando nos apoyamos unos a otros, los sueños se vuelven más fáciles de alcanzar. Somos una familia aquí, y tu historia importa. Dale like si crees que el amor verdadero nunca muere. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para perseguir un sueño. Y recuerda siempre, siempre, que los límites solo existen si nosotros los aceptamos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y que tus sueños aprendan a volar.